Hoy vamos a continuar donde la semana pasada en el tema hemos dejado algunas cosas pendientes que tenemos que profundizar en esta tarde. Recordemos que la cuarta bestia o también el cuarto metal era el último. Era aquel que iba a reinar hasta que se instaure el reino eterno de Dios cuando venga el Señor Jesucristo. Y aquella cuarta potencia mundial, este cuarto imperio representado por la bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño, en Daniel capítulo 7, y también en Daniel capítulo 2, representado por las piernas de hierro que luego se transforman en los pies de hierro y barro con los 10 dedos. Recordamos que esta potencia mundial, Roma, la bestia romana, el hierro romano, que iba a dominar hasta que venga el Señor Jesucristo, es decir, aún en el cercano futuro hasta que el Señor Jesús vuelva. Y cuando nosotros hemos analizado esta cuarta bestia, vimos algo muy interesante en Lucas capítulo 19, pues Jesús dijo en el versículo 43 y 44 de que este poder es identificado como el enemigo del pueblo de Dios. Decía Jesús, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con vallado te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Tremendo. Aquí el Señor Jesús identificó este poder que iba a venir a destruir el templo, la ciudad de Jerusalén, que no iba a dejar piedra sobre piedra como tus enemigos. Es algo muy interesante. De ningún otro de los imperios anteriores, ni de Babilonia, ni de Medo-Persia, ni de Grecia, Jesús dice que son tus enemigos. Pero aquí sí los identifica así. Pues como hemos visto ya en temas anteriores, el imperio romano fue también representado por San Juan como el dragón. Recordamos que el dragón era la representación del diablo mismo. Pero San Juan identifica al imperio romano, aquel que perseguía a Jesucristo desde su misma infancia, quería matarlo a través de errores, como el dragón. Pues detrás de este cuarto imperio está el diablo, sobre todo incitando y trabajando a través de este reino y llevando a cabo sus propósitos. Entonces, ocurre que cuando Babilonia, el primero de los 4 reinos, gobernaba, y cuando ellos conquistaron a Jerusalén, destruyeron el templo. Recordamos, pero bajo Medo-Persia fue reconstruida nuevamente. Bajo Grecia, el pueblo de Israel tenía una muy buena relación, pero bajo Roma, ¿qué pasó con el templo y con la ciudad? Nuevamente fue destruido, pero mucho peor fue la conquista de los romanos a través del general Tito, que había sido a través de Nabucodonosor de Babilonia. Terrible era la destrucción de Jerusalén. Recuerden que en Daniel capítulo 9, aquí el profeta ya en visión vio que esto iba a ocurrir. En Daniel 9, versículo 26, 25, donde habla de que vendría el Mesías príncipe. Jesucristo, el prometido, iba a venir. Pero el versículo 26 nos decía que después de las 62 semanas, que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías iba a ser asesinado, muerto. Y recordamos que fue bajo el imperio romano donde Jesús murió en la cruz, cuando Herodes y Poncio Pilato unieron las fuerzas políticas y unieron con la fuerza religiosa de los judíos y pusieron a Cristo en la cruz. Pero luego sigue diciendo el versículo 26 que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí nuevamente nos decía que una vez Cristo muerto, nosotros sabemos que resucitó y ascendió al cielo, después iba a venir un poder, el poder romano,
para destruir la ciudad y el santuario, el templo. Y el versículo 27 habla acerca de este poder a partir de la mitad del versículo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador. Roma, el imperio romano, llamado no solamente el enemigo del pueblo de Dios, no solamente llamado el dragón, no solamente, sino también llamado el desolador, porque vendría a desolar, no solamente matando al Señor Jesús, persiguiendo a los discípulos y los seguidores de Cristo, sino luego también destruyendo a la ciudad Jerusalén y nuevamente al santuario, al templo. Así que recuerden aquí, el profeta llama a este poder, a esta cuarta potencia, el desolador. Entonces, cuando nosotros volvemos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 24, y recordamos que Jesús era un muy profundo estudiante de las profecías, sobre todo de Daniel, en Mateo 24 Jesús decía en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús habla aquí de estos pasajes de Daniel que acabamos de leer, donde mencionaba al desolador. Y Jesús lo llama, cuando vean en el lugar santo, allá en la santa ciudad, Jerusalén, la abominación desoladora, al gran desolador, al terrible desolador. Entonces huyan. Y un poco parecido lo había transcrito el evangelista Marcos en el capítulo 13, cuando aquí en el versículo 14 decía, pero cuando veáis la abominación desoladora, al gran desolador que iba a desolar la ciudad y el templo, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, porque no debería estar ahí. Roma imperial, cuando vino a destruir Jerusalén y el templo, nunca debería haber estado ahí. Esta abominación desoladora no debería haber estado ahí, como vamos a ver en unos instantes. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y cuando finalmente Lucas transcribe este mismo mensaje, lo hace ya traduciendo el símbolo. El símbolo de cuando vean a quién, la abominación desoladora, en el lugar donde no debe estar el terrible desolador. Lucas simplemente dice quién es el desolador terrible, el gran desolador. En Lucas 21, versículo 20 y 21, donde dice, Lucas 21, 20 y 21, pero cuando viereis, ya no dice la abominación desoladora, él dice directamente, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos. Eso es la abominación desoladora que vino a destruir el templo y santuario a Jerusalén. Esto era el desolador del cual hablaba Daniel 9:26. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y sabemos que eran ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien, recordemos que la semana pasada hemos visto que en el año 66 vino el general romano Cestio y él rodeó la ciudad, pero repentinamente se fue otra vez, retrocedió y la historia no sabe exactamente por qué fue. Los hebreos que estaban en la ciudad fueron tras ellos, luchando contra ellos y había una gran derrota contra el imperio romano y los judíos más bien se sentían muy seguros de sí mismos, pero los cristianos, aquellos que habían reconocido, esta es la señal, los ejércitos romanos rodeando la ciudad, tenemos que huir. Ellos aprovecharon en el año 66, huyeron y ni un cristiano murió. Y de esta manera ellos habían hecho caso a las palabras del Señor Jesús. 4 años después, en el año 70, llegó Tito, el general romano Tito, y destruyó Jerusalén y el templo. La gran abominación desoladora. El desolador llegó y lo destruyó totalmente. Más de 1 millón de judíos murieron, nos dice la historia. Les quiero leer cómo lo describe
el diccionario de la Santa Biblia en la página 321. Pues aquí vamos a ver un detalle terrible que tenemos que saber para entender mejor por qué la cuarta potencia, por qué Roma es el enemigo del pueblo de Dios, por qué es el desolador, por qué es el dragón, por qué a través de este imperio se manifestó realmente el enemigo de Dios. Dice aquí, la ciudad y el templo fueron tomados por Tito y totalmente destruidos 70 y 71 después de Cristo. Y ahora viene el punto. Y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. ¿Qué pasó con la nación judía? Dejó de existir en la tierra de sus padres. Cuando invadió Babilonia, ¿dejó de existir la nación judía ahí en Canaán? No, solo era una provincia de Babilonia, con un gobernante babilónico. ¿Qué pasó cuando Medo-Persia invadió? ¿Dejó de existir la nación hebrea en ese lugar? No, más bien los medo-persas permitieron que regresen y reedifiquen el templo y vuelvan a ser una nación autónoma. Cuando llegaron los griegos, ¿qué pasó? ¿El pueblo hebreo dejó de existir en aquel lugar en Canaán? No, más bien tuvieron una muy buena relación. Fueron asimilados en el imperio griego, no pasó nada. Pero ¿qué pasó en el imperio romano? Cuando ellos vinieron, la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. Perdieron Canaán. Tuvieron que huir. Y Jesucristo lo describe de la siguiente manera en Lucas 21, versículo 24. Cuando la ciudad fue rodeada por el desolador, por la abominación desoladora, donde no debería estar. Y cuando decía al final, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Dejó de existir. Fueron llevados cautivos a todas las naciones. ¡Qué terrible! Realmente Roma es el enemigo del pueblo de Dios, el gran desolador, el dragón. Lo quería eliminar, hacer desaparecer del mapa de la tierra. Y casi durante 2000 años el pueblo hebreo realmente no tuvo hogar, disperso entre las naciones de la tierra. ¿Por obra de quién? Del imperio romano, de Roma, del enemigo, del dragón. Y el diccionario de la historia de la iglesia también lo menciona, estos eventos, en la página 619, y habla que los dos puntos focales de su desarrollo del judaísmo fueron las dos destrucciones del templo de Jerusalén. Uno en el 586 a.C., pues cuando Babilonia invadió, y otro en el año 70 después de Cristo, que pusieron fin a la centralidad del sacrificio que se halla en el Antiguo Testamento. Qué pena, qué tristeza, como realmente este imperio terrible y espantoso logró sus objetivos. Ahora les quiero mostrar algo muy interesante. Aquí vamos a ver de que había algunas personas que ya en el primero y en el segundo siglo reconocieron que este cuarto reino tiene que ser el 666. Primeramente les quiero hablar acerca de Ireneo. Ireneo era el obispo de Lyon y vivió del 125 al 200 después de Cristo. Y él dice en el libro Contra las herejías que escribió Ireneo, en el libro 5, capítulo 30, párrafo 3, lo siguiente. Entonces, lateinos, y lateinos significa la persona que habla latín en griego. Entonces dice en su libro, lateinos tiene el número 666 y es una muy probable solución que este sea el nombre de este último reino de los 4 vistos por Daniel, ya que los latinos son aquellos que reinan actualmente, dijo Ireneo, ya en el año, alrededor del año 150. Él ya definía, puede ser latinos, la persona que habla latín, el 666, el Imperio Romano. Pero entonces,
había otros que estudiaban estos temas del 666 y en hebreo la palabra Romit significa el reino romano. Y también en hebreo, Romit, el reino romano, equivale numéricamente igual al 666. Pero eso no fue todo, sino que también otra palabra griega que significa también el reino latino, G, latine, Basileia, igual su valor numérico equivalía al 666. Aquella potencia romana, el enemigo del pueblo de Dios, aquella que iba a venir a destruir y dejar de existir la nación judía en el lugar de su origen que Dios les había prometido. ¿Quién les había dado esa tierra de Canaán? Dios les había dado, eso será donde ustedes van a morar. ¿Y quién dijo, ya no van a morar ahí, les voy a sacar de ahí, les voy a destruir? Roma, el cuarto reino, la bestia terrible y espantosa. Entonces ocurre algo muy interesante, que cuando los legionarios romanos llegaron y rodearon la ciudad, y con Tito, sus estandartes de los romanos, ¿saben cuál símbolo tenían los estandartes que ellos pusieron en Tierra Santa para destruir a Jerusalén? Tenían el símbolo del sol 6 veces. Los estandartes romanos tenían abajito, en su fundamento, una luna, porque era el dios menor. Y su dios mayor, ¿qué era? El sol. Y entonces tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 soles encima de la luna, y con el 6, con el simbolismo de la imperfección, ahí estaban con el símbolo del dios sol, el enemigo de Dios, destruyendo a Jerusalén. Muy bien, vamos a volver al tema porque vamos a ver algo muy, muy impresionante a continuación. Sabemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, su religión pura o su religión es representada a través de una mujer. Ya lo hemos visto en un tema anterior, pero hay que repetir. Vamos a ver rápidamente unos versículos que confirman esto. Vengan conmigo a 2 de Corintios 11, versículo 2, donde dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, os he casado con un solo esposo. Está hablando a la iglesia. Para presentaros como una virgen pura, la iglesia, a Cristo. Jesús el esposo, la iglesia, la esposa, que debe ser una virgen pura para el Señor. Como lo expresa el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 54, y aquí el versículo 5, donde Dios se define como el marido, como el esposo, diciendo, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y es tu redentor, el Santo de Israel. ¿Quién es nuestro marido simbólico? Es Dios, el Creador. Y vamos a ver uno de los pasajes más preciosos para hacernos entender que la mujer es la iglesia en el libro de Oseas. Busquen conmigo el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 16, 19 y 20. Donde Dios dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi, nunca más me llamarás Bali. Es decir, me llamarás mi marido, nunca más me llamarás mi Señor. Quiero que me llames mi marido. Y luego dice, ¿cuál debe ser la relación entre él como el esposo, como el marido, y nosotros, su iglesia? Versículo 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Dios, el esposo, su pueblo, su iglesia, su esposa. Vamos a ver un ejemplo más en Apocalipsis 19, para dejar este punto muy claro antes de seguir a algo muy grave. Apocalipsis 19, 7 y 8, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
La iglesia debe ser vestida de justicia, de santidad, de pureza, y ella para presentarse ahí a las bodas del Cordero también. Muy bien, ahora vamos a ver algo tremendo. Una mujer pura debe ser el pueblo de Dios, la iglesia. Y Dios debe sustentarla, guiarla, cuidarla, protegerla y amarla. Pero ¿qué pasa si el pueblo de Dios es desleal a su esposo, a su marido? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios se va y le es infiel? Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. El primero está en Ezequiel capítulo 16, donde fíjense lo que pasó. Fíjense qué tristeza, como el pueblo de Dios, Jerusalén, lamentablemente llegó a ser una ramera, porque se alejó de Dios, se apartó de Dios en cierta ocasión. Ezequiel 16, el título es La infidelidad de Jerusalén. Y dice el versículo 2, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Versículo 8, pasé yo otra vez junto a ti, te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Aquí vemos que Dios, el marido, el esposo, estaba con su pueblo, con su mujer, con su esposa, el pueblo, Israel, Jerusalén. Y era una relación muy bonita, Dios y su pueblo. Pero ¿qué pasó entonces? Vamos a saltar al versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿A qué se refiere esto? ¿En qué sentido el pueblo de Dios, Israel, en aquel entonces fornicó y se convirtió en una ramera? El versículo 16 lo explica. Tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos, es decir, para adorar a los ídolos. Versículo 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata, que yo te había dado. Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos. Tremendo, lamentablemente fue tras la idolatría. Y entonces la cosa empeora, pues en el versículo 24 dice, te edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas de diferentes ídolos y divinidades paganas. ¿Y de dónde aprendió esto Israel? ¿De dónde aprendió esto el pueblo de Dios? Dice el versículo 26, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. Versículo 28, fornicaste también con los asirios. Versículo 29, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, Babilonia. Y tampoco con esto te saciaste. Versículo 30, muy fuerte, termina. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Tremendo. Aquí vemos que en su época el pueblo de Dios, que era una mujer pura para el Señor, su esposa le dejó, fue tras los ídolos de los asirios, de los egipcios, de los babilónicos, edificándoles altares a sus divinidades. Y eso fue lo que Dios consideró la fornicación de la iglesia, porque abandonó a Dios y se fue tras los dioses falsos y la convirtió en ramera. Pero gracias a Dios, el pueblo de Israel luego fue limpiado de esas cosas. Había algunos jueces y personas que Dios levantó y mensajeros, y los altares fueron otra vez derribados y el pueblo nuevamente retornó a adorar únicamente al Creador de los cielos y de la tierra. Ya ningún ídolo, ya ninguna imagen, ya ningún Dios falso ni divinidad. Entonces, acabamos de ver que esto ocurrió una vez en el judaísmo, pero también vamos a ver que esta historia se repite en Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Y aquí vamos a ver una segunda faceta de cómo un pueblo puro se convierte en ramera. Cómo una mujer pura que está con Dios, con su marido, lamentablemente llega a estar en relaciones prohibidas, ilícitas. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Dice Apocalipsis 17, 1 y 2.
Vamos a volver a ver aquí esta cuarta bestia con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de las plagas. Habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 nos dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, aquí vemos la gran ramera, una mujer, una religión, una iglesia que tuvo relaciones prohibidas, fue tras la idolatría de los pueblos, pero está a nivel mundial asentada. Y dice el versículo 2, ¿con quién tuvo relaciones ilícitas y prohibidas? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y la consecuencia era que los moradores de la tierra se embriagaron con este vino de su fornicación. Aquí nos indica que esta iglesia, que esta religión se metió con ¿quiénes? Con los reyes de la tierra, con los políticos de la tierra, con los gobiernos de la tierra, con los estados de la tierra. Y al unirse la iglesia con el estado se convirtió en una ramera. Pues esas fueron las relaciones prohibidas, ilícitas que la Biblia nos describe aquí. En otras palabras, el pueblo de Dios solamente debería estar con Dios. No debería meterse con los reinos de la tierra, buscando los favores de la política, los favores temporales de este mundo. Una vez que hace eso, Dios lo considera fornicación y ya considera la iglesia una ramera caída, ya no pura. Tremendo, y las consecuencias son mundiales. Ahora vamos a leer lo que dice este libro de historia del hombre. ¿Qué es lo que ocurrió? Recuerden que el cuarto reino, el cuarto imperio, la bestia terrible, espantosa, las piernas de hierro con sus 10 dedos, la bestia con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño, aquel último reino que llegará hasta la venida de Cristo, pues cuando venga Cristo lo destrozará y Cristo hará el quinto reino, el reino eterno que nunca más será dejado. Entonces, hemos visto que este cuarto reino es el enemigo del pueblo de Dios. Vimos que es también llamado el dragón, dando a entender que es el imperio del mismo diablo. Y también el desolador. Pues ahora vamos a ver una razón más por la cual Dios la considera así. Aquí en este libro de historia, página 133, fíjense lo que ocurrió con Roma. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el que se reconocía oficialmente al cristianismo como personas jurídicas. Hasta el año 313 había persecución, recuerdan, contra los cristianos por el enemigo, por Roma, que varios emperadores hicieron persecuciones, los cristianos fueron muertos en diferentes lugares, en los coliseos, y era terrible. Miles de cristianos murieron en esa época y de repente algo aparentemente bueno ocurre. Constantino promulga el Edicto de Milán y se reconoce oficialmente el cristianismo. Ya no más persecución. Ahora son personas jurídicas. Si lo hubiesen dejado hasta ahí nomás, quizás hubiese estado bien. Pero miren lo que ocurrió a continuación. Unas cuantas décadas después, el emperador Teodosio, 379 al 395, decretó que el cristianismo sea la religión oficial del imperio romano. ¿Qué pasó entonces con el cristianismo? Se convirtió en la religión estatal. ¿Qué pasó cuando el cristianismo, que hasta ese momento era bastante puro porque estaba bajo persecución, y cuando tú estás bajo persecución, te mantienes bastante puro, pues solamente cristianos verdaderos están ahí, que sinceramente creen, pues nadie nominal está ahí, pues ¿quién quiere ser perseguido? Por lo tanto, el cristianismo se mantuvo bastante puro hasta ese momento, cuando de repente se convierte en religión oficial del imperio romano. ¿Qué pasó? El cristianismo se convirtió en religión oficial. ¿De cuál imperio? Del imperio romano, de la cuarta bestia terrible y espantosa. Fíjense, el judaísmo se convirtió en religión oficial de Babilonia en aquel entonces.
No. ¿El judaísmo se convirtió en religión oficial del imperio de Medo-Persia? Tampoco. ¿El judaísmo se convirtió en religión oficial del imperio griego? Tampoco. Pero entonces hay la transición del judaísmo al cristianismo, pues Jesús, el judío Jesús, sus seguidores fueron llamados los cristianos. ¿Y qué pasó entonces con ellos? Ellos deciden, nosotros nos vamos a meter y vamos a unirnos con el imperio romano, y entonces el cristianismo llega a ser religión oficial del imperio romano. ¡Qué locura! Justamente con el imperio del dragón se metió. Justamente con el enemigo se casó. Justamente fornicó, se unió y se convirtió en ramera al unirse ilícitamente, prohibidamente, con el poder diabólico del dragón. ¡Qué terrible! Realmente, ¿cómo es posible que justamente con el enemigo llegó a tener relaciones y se unió con el enemigo? Y entonces la cosa fue grave. Fíjense, Apocalipsis 17, 1 y 2 nos acaba de mostrar, lo que hemos leído, que unirse la religión con la política es lo que causa que una mujer se convierta en ramera, una iglesia caiga. El cristianismo se unió, y no solamente con cualquier política o gobierno, sino justamente con el peor de todos, con aquel tras del cual está el diablo. Fíjense la tremenda maniobra que ocurrió aquí. Y entonces, ¿cómo continúa la historia? Jesús, ¿cómo era su opinión respecto a la unificación de iglesia y Estado? ¿Cuál era la opinión de Jesús? En Mateo 22, Jesús dice claramente lo siguiente. Mateo 22, versículo 19 al 21. Le mostraron una moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dijeron, de César. Y Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que mantener separadas las cosas. Las cosas de César con César, las cosas políticas, y las cosas de Dios con Dios, las cosas religiosas. Son dos cosas por separado. Ahora, el problema es que cuando iglesia se une con el Estado, cuando la mujer tiene relaciones con los reyes de la tierra y la iglesia se une con el Estado y se ocurre la fornicación apocalíptica prohibida, ilícita y se convierte en ramera, cuando eso ocurre, los cristianos verdaderos llegan a estar bajo persecución. Por eso Dios no quiere que se unan. Por eso Dios dice que tienen que estar separados, porque el momento que se unen, se convierten en ramera. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a dar unos ejemplos. Cuando Daniel estaba en Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, le ocurrió emitir una ley religiosa. Y la ley religiosa era, tienen que adorar esta estatua de oro que he levantado. ¿Recuerdan? Daniel capítulo 3. Entonces, unos cuantos judíos dijeron, no podemos, porque nosotros creemos en Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Preferimos morir en el horno de fuego antes de adorar la estatua. En otras palabras, Nabucodonosor unió religión y política. Era a la vez el líder religioso y el líder político. Emitió una ley religiosa. Y siempre cuando hay una ley religiosa, hay una minoría que está bajo persecución porque cree diferente. Siguiente ejemplo, Medo-Persia. Recuerden que Daniel estaba en Medo-Persia y Darío emitió una ley que decía, durante 30 días todos tienen que adorar al rey Darío como si fuese Dios. ¿Recuerdan? Y pedirle a él nomás. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió que Daniel dijo, no, yo voy a ser fiel a Dios antes que los hombres. Y Daniel siguió orando a Dios 13 veces al día y le querían enviar ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Y qué pasó? El gobernante de Medo-Persia, Darío, era una fusión de líder político y líder religioso. Es por eso religión y política estaban unidos y emitió una ley religiosa que trajo como consecuencia y fruto la persecución de los que creen diferente, que en este caso era Daniel y los otros hebreos que querían adorar a Dios nomás.
Siempre cuando la religión se une con la política, causa desastres. Y es por eso que Dios lo considera que la mujer se convierte en ramera el momento que se une con la política del mundo. Y el cristianismo se unió y se convirtió en religión oficial del Imperio Romano y se unió. Lamentablemente, escogió muy mal a su nuevo novio, podríamos decir, al Imperio Romano, dejando a Dios, metiéndose con justamente el enemigo, el peor de todos los 4 imperios. ¿Qué pasó con Jesucristo en el Imperio Romano? Los judíos le querían crucificar, algunos líderes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no podían, porque aunque tenían el deseo, no podían. Necesitaban pedir la autorización política de Herodes y Poncio Pilato, que eran la autoridad política, el Estado, el gobierno. Entonces, cuando la religión se unió con la política, los líderes judíos, los sacerdotes que querían su muerte, se unieron con los líderes políticos romanos. Ahí Jesús fue crucificado. Siempre cuando se une iglesia y religión, entonces causa la persecución y la muerte de los hijos de Dios. Es por eso que Dios dice que no debe unirse. Y cuando ocurre, entonces se convierte en una gran ramera. Terrible. Ahora, ocurre lo siguiente. Vamos a volver a Daniel capítulo 7, porque aquí la cuarta terrible bestia y espantosa en el versículo 7, Daniel 7:7, le salen 10 cuernos, dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí un cuerno número 11. ¿Y qué hizo este cuerno número 11? Este cuerno pequeño. Dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuál es la primera característica del cuerno pequeño? La primera característica, arrancar a 3 de los cuernos anteriores. Y de los 10 solamente ya quedaban 7. Ahora, ¿por qué estos 3 fueron arrancados? ¿Se acuerdan que la bestia terrible y espantosa que se acaba de unir con el cristianismo convirtiéndole en ramera? Cuando esto ocurrió, y de paso se ha dicho que la iglesia entonces adaptó y asimiló todo el paganismo de Roma y su idolatría. ¿Se acuerdan que Jerusalén, por qué en Ezequiel 17 que hemos leído antes, en Ezequiel 16, por qué se había convertido en ramera esa vez Jerusalén? Porque se metió con las naciones de la tierra, con la idolatría. Y ahora cuando el cristianismo se une y se convierte en ramera al unirse con el imperio romano, también de paso comienza a asimilar la idolatría pagana de las tribus y del imperio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Recordemos que el imperio romano en el año 476 cayó. Pues invadieron las 10 tribus bárbaras, la subdivisión de los 10 cuernos, de los 10 dedos de la imagen. Y cuando Roma cayó, eran justamente 10 tribus bárbaras establecidas en el antiguo imperio romano. Ya lo hemos estudiado en el capítulo, en el tema 10. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas 10 tribus bárbaras fueron cristianizadas. 7 de ellas aceptaron el cristianismo católico y 3 de ellas aceptaron el cristianismo ariano. No sé si alguna vez han escuchado del cristianismo ariano. Les quiero leer qué es el arianismo. El arianismo era lo siguiente: una herejía, dice el diccionario, que negaba la eternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Logos. Dice el ario dijo, si el Padre engendró al Hijo, aquel que fue engendrado tuvo un principio en cuanto a la existencia, y de esto se hace evidente que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Es decir, el arianismo negaba que Jesús es eterno, que Jesús es Dios. El arianismo era una doctrina que fue asimilada por 3 de estas tribus bárbaras, por los ostrogodos, los erulos y los vándalos. Entonces, había una lucha de poder que ocurrió en aquel entonces. Les quiero leer un poco de este libro, Historia del Mundo, pues aquí nos relata de todos estos eventos que ocurrió en aquella entonces. En la página 200
96 dice lo siguiente acerca de estos eventos. En primer lugar, los francos, que eran una de las 7 tribus que aceptaron el cristianismo católico, eran, por si acaso, los primeros de las 7 tribus en aceptarlo y dar todo su poder y sus ejércitos para el obispo de Roma. Dice aquí, los francos, bajo Clodoveo, se convirtió en el rey de los francos y era pagano primero, pero se convirtió al catolicismo cuando comprendió el beneficio que le representaría tener la Iglesia Católica a su lado. No se convirtió pues a la fe ariana, sino a la católica. Entonces, había 2 diferentes fees, la fe cristiana católica y la fe ariana, y las tribus bárbaras fueron decidiendo a qué fe aceptarían. Los francos aceptaron la fe católica. Las 3 tribus que fueron arrancadas aceptaron la fe ariana, negando que Jesús es Dios divino, sino que simplemente un ser muy especial, poderoso, sí, pero no existió en la eternidad, sino también fue creado y todo esto. Entonces, en la página 300 de este libro de historia, dice que la Iglesia comenzó a ejercer un poderoso influjo sobre los pueblos germánicos, las tribus bárbaras, a la vez que estaba profundamente enraizada en el mundo romano. Entonces, cada vez más, esas tribus bárbaras fueron aceptando ya sea el cristianismo católico o el arianismo. Y la página 303 nos dice que los emperadores romanos y los sucesores directos de ellos, que ya eran los obispos y el obispo de Roma en especial, eran autócratas, jefes a la par de la Iglesia y el Estado. Fíjense, monarcas de pueblos y de muchas lenguas y razas diseminadas en los 3 continentes, en Asia, África y Europa, donde estaban estas tribus bárbaras. En otras palabras, ellos, igual que los emperadores romanos, de los cuales eran los directos que les siguieron, eran jefes a la par de la Iglesia y del Estado. Y recuerden ustedes lo que acabamos de estudiar en relación a esto, la opinión bíblica, la opinión de Dios respecto a la unificación de Iglesia y Estado, no es muy positiva. Ahora, ocurrió lo siguiente. En aquel entonces, la sede del Imperio Romano estaba en Roma. Y ahí estaban los emperadores romanos primero. Pero llegó el momento cuando llegó Constantino al poder y él dijo, voy a cambiar la sede de Roma a Constantinopla. Entonces, Roma hasta ese momento era considerada la ciudad más rica y poderosa del mundo y pues él decidió cambiar la sede del imperio del gobierno y de la capital de Roma a Constantinopla. Entonces, esa Roma que era tan rica, tan poderosa, de la cual decían, por ejemplo, Claudiano decía que Roma es la fuente de las leyes, de cual decía Juliano que todos los habitantes de la tierra le pertenecen a Roma. Esa ciudad fue trasladada como sede política y de gobierno a Constantinopla. Entonces, ¿qué ocurrió en estos momentos? Les voy a leer del libro de historia del mundo en la página 313, porque tenemos que entender esas cuestiones históricas para entender bien a lo que se refiere la Biblia cuando habla de la cuarta bestia terrible, espantosa, los 10 cuernos y del cuerno pequeño. Fíjense lo que dice aquí. Página 313. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del imperio y dice las ciudades tenían sus obispos que por si acaso inicialmente siempre eran grupos de obispos o líderes religiosos en cada ciudad, en cada iglesia cristiana. Pero dice aquí, las ciudades principales eran Roma, Alejandría y Antioquía, y que sobre los obispos estaba el concilio de la iglesia. Algo muy importante, vamos a seguir analizando esto. Aquí habla ahora del surgimiento del papado y dice, la fundación de Constantinopla y la decadencia del imperio occidental a causa de las tribus bárbaras que invadieron, acrecieron su importancia de Constantinopla.
Al trasladarse el asiento de la autoridad imperial, el obispo de Roma, escuchen esto, se convirtió en la primera autoridad romana y después en la de toda Italia. En otras palabras, antes del traslado de la sede de Roma a Constantinopla, las diferentes importantes ciudades del imperio, que eran Roma, Alejandría, Antioquía y también Jerusalén, tenían sus obispos poderosos y todos ellos luchaban por la supremacía. Cada uno quería ser el obispo más importante. Pero cuando Constantino trasladó la capital de Roma a Constantinopla, dejó un vacío en Roma, y eso que durante siglos era el lugar político más importante del mundo, el obispo de Roma llegó a ser el obispo más importante de entre los otros. Es lo que ocurrió. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el libro de historia en la página 314. Los obispos de Roma, dice aquí, desde el 476. Recuerden cuando las tribus bárbaras habían tomado el imperio romano y el imperio romano había sido subdividido en las 10 tribus. Dice, desde el 476 dejó de haber emperador en Occidente. Recuerden, Odoacro vino y le quitó el poder al último emperador que había en Roma. Cuando dejó de haber emperador en Occidente, el papado, dice, como ya procede llamar al episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador en Occidente. En otras palabras, el obispo de Roma, que llegó a ser entre los diferentes obispos el más importante, llegó a heredar todo el poder que venía de los siglos de emperadores. De Césares se transformó en obispos de Roma o papas. Nos dice aquí que la autoridad él la heredó, añadiendo esto al gran poder espiritual que empezaba a ejercer sobre toda la iglesia del oeste. Entonces, de esta manera, vamos a ver la página 318 más de este libro de historia, por ende, dice, la iglesia católica romana, el Vaticano, el papado, dio a la Europa cristianizada, porque todas las tribus bárbaras fueron cristianizadas, una unidad que sustituyó a la vieja unidad romana destrozada por los germanos. El imperio romano, que era una unidad que fue destrozado por las 10 tribus bárbaras, fue sustituido por una nueva unidad a través de la iglesia romana y su obispo romano, que llegó a ser el obispo más importante del imperio romano después de trasladarse a la sede del gobierno de Roma a Constantinopla. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Si volvemos a Daniel 7, versículos 7 y 8, decía aquí la cuarta bestia terrible espantosa que tenía 10 cuernos, y la primera característica, como hemos visto, era, versículo 8, y aquí 8 cuernos pequeños salían entre ellos, entre los 10. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. La primera característica dada por Dios al cuerno pequeño que está levantándose aquí entre los 10 es que delante de él caen 3 otros reinos de las tribus bárbaras. La historia se repite en el versículo 20 con un poco otras palabras. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que había en su cabeza y del cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Otra vez, la primera característica que Dios nos presenta para que la entendamos, para definir el cuerno pequeño, es que delante de él caen 3. Y el versículo 24 lo repite una vez más, esta vez con términos mucho más entendibles. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, las 10 tribus bárbaras, y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Muy bien, delante de él son arrancados 3, delante del cual caen 3, y finalmente dice, a 3 reyes derribará. Eran justamente 3 tribus bárbaras que aceptaron el arrianismo. Y al aceptar ellos el arrianismo, rechazaron el catolicismo.
Y al haber rechazado el obispo de Roma como cabeza ya de la iglesia cristiana, llegaron a estar en oposición y en enemistad con el catolicismo. Así que había 7 tribus bárbaras con Roma y 3 tribus bárbaras en oposición con Ario, con el arianismo. Y entonces ocurre que Roma, delante de él, cayeron estos 3, los arrancó, los eliminó. Y vamos a ver cómo ocurrió. Les quiero leer aquí de Historia del Mundo, la página 294. Y es muy interesante que habla aquí de que había un hombre Teodórico de los ostrogodos y hablaba también de que los vándalos se asentaron en África del Norte. Y luego dice que Teodórico recibió del emperador Zenón, que era el emperador romano del Oriente, un encargo. Y dice, el encargo de reconquistar Italia de manos de Odoacro, otro general bárbaro. Odoacro era de los Herulos que había puesto fin en 476 al Imperio Romano y se había establecido en Roma. Ahora, era una tribu ariana, bárbara ariana, Odoacro, los Herulos. Entonces, la otra tribu, bajo Teodórico, los ostrogodos, estaban asentados un poco más allá. Y Zenón, el emperador romano, le encargó, anda a Roma, reconquista Roma, destruye a Odoacro y a los Herulos. Y el emperador Zenón, un emperador católico romano, era muy preocupado porque los ostrogodos estaban ahí muy cerca de él, de Constantinopla. Así que él básicamente quería resolver 2 problemas a la vez. Quería que los arianos, los ostrogodos, se alejen y se vayan a otro país, que era ahí en Italia, y de paso que elimine a los Herulos bajo Odoacro. Entonces, eso es lo que ocurrió. Entonces, Teodórico venció a su rival. Luego dice aquí, un poco más allá, que cuando Zenón murió, 2 años después, vino otro emperador romano que se llamaba Justiniano. Y Justiniano, él quería, dice aquí, que los ostrogodos desaparecieron. Entonces, él tenía también, era también enemigo de los arianos. Los ostrogodos se habían movido a Roma, a Italia, y estaban ahora asentados ahí. Entonces Justiniano dijo, quiero que sean destruidos también ellos, y no solamente ellos, sino también los vándalos, que eran los terceros de la tribu ariana que estaba en el norte de África. Así que él llamó a su general Belisario. Y Belisario era un general muy poderoso y él fue con las tropas desde Constantinopla, primero hasta África, al norte de África, donde estaban los vándalos. ¿Y qué hizo en 5 años de guerra? Los destruyó. Les quiero leer lo que dice este gran libro, Historia Universal, al respecto, en la página 271, hablando acerca de la destrucción de los 3 cuernos a través de 2 emperadores romanos católicos que querían destruir a las 3 tribus arianas, ¿no? Vamos a leer página 271, donde habla que en el norte de África se habían establecido los vándalos y que Odoacro de los Herulos se había establecido en Roma, en Italia, y que los ostrogodos también estaban ahí. Entonces habla del emperador Zenón y dice que él permitió a Teodórico, rey de los ostrogodos, derrotar a Odoacro de los Herulos en Roma. Bien, esto ya hemos leído, pero estamos repitiendo a través de este otro libro de historia. Y entonces, página 274, llega el siguiente emperador romano, que era Justiniano. Justiniano, por si acaso, declaró en el año 533 oficialmente que el Papa de Roma es la cabeza de todas las santas iglesias. Entonces, Justiniano, al decir, el obispo de Roma, el Papa de Roma es la cabeza de todas las iglesias, tenemos que, ya sea, convertir o destruir a todos que están en oposición, que en este caso eran las 3 tribus arianas. Así que envió el anterior Zenón a destruir a los Herulos. Luego Justiniano, dice, declaró guerra. Un ejército mandado por Belisario derrotó y puso fin
al pueblo de los vándalos. Ahí está. Y los vándalos estaban en el norte de África. Ahora, Belisario entonces con su ejército, que desde apenas 5,000 hombres, volvió del norte de África hacia Italia, porque él también de paso quería derrotar a los ostrogodos que estaban ahí, con Teodorico asentados. Entonces, con sus 5,000 soldados llegó a África, de África a Roma, sin problemas, llegó hasta la capital y entró. Fíjense cómo sigue la historia. Página 275. Justiniano habla aquí. Un ejército mandado por Belisario derrotó a los ostrogodos y recuperó el dominio de Italia a partir del año 535. Lo que pasó fue que cuando llegó Belisario con sus 5,000 soldados a Italia, a Roma, entonces él entró en la ciudad y entonces Teodorico de los ostrogodos, que era el último de los 3 cuernos que estaba intacto, que no había sido arrancado todavía, sitió la ciudad con 150,000 soldados. Entonces, uno puede pensar, los ostrogodos van a ganar 150,000 soldados. Y Belisario había entrado en Roma con sus 5,000 soldados a la ciudad que él quería básicamente liberar de Teodorico de los ostrogodos. Ahora era preso ahí en la misma ciudad. 150,000 ostrogodos sitiando la ciudad de Roma. Y ellos lamentablemente hicieron un error muy grande estratégico. Destruyeron los 14 acueductos que estaban alrededor de Roma. Pensaban que así iban a quitarles el suministro de agua tan importante a los soldados de Belisario y vencerlos fácilmente. Pero al destruir los 14 acueductos, el agua se estancó. Salió y se estancó haciendo muchas lagunas alrededor de Roma y comenzó a haber enfermedades y comenzó a haber diferentes problemas de salud. Y a través de los mosquitos y a través de un montón de cosas, el ejército de 150,000 soldados de los ostrogodos se debilitó. Finalmente, Belisario salió con sus 5,000 soldados y los derrotó fácilmente. Y ahí fueron derrotados por completo los últimos arrianos que estaban todavía ahí. Y entonces el tercer cuerno fue arrancado. Ahora, resumiendo esto, los erulos fueron los primeros en ser derrotados. Fue en el año 493, después de 5 años de guerra, donde Odoacro en Italia finalmente cayó porque Teodorico vino y lo destruyó, enviado por emperador romano católico Zenón. Entonces, sucedió que vino un segundo emperador, Justiniano, que dijo, el Papa de Roma es la cabeza de todas las iglesias santas, hay todavía 2 tribus arianas, tenemos que eliminarlas. Envió a su general Belisario, y Belisario vino primero al norte de África, donde estaban los vándalos, los destruyó en el año 534. Acerca de esta destrucción, la historia dice, desaparecieron como la niebla, dice en el Shorter Cambridge Medieval History. Y entonces Belisario con sus 5,000 hombres va a Roma, donde estaba Teodorico, la última de las 3 potencias arianas. Y en el año 538 era la batalla que puso fin a los ostrogodos en Italia. El historiador Thomas Hodkin dice en su libro Italy y Enter Invaders, Italia y sus invasores, lo siguiente: los soldados católicos cavaron la tumba de la monarquía gótica. Y entonces el tercer cuerno había sido arrancado, tal como había predicho la profecía. De la bestia terrible y espantosa, el imperio romano, saldrán los 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras que se subdividieron en el imperio. Las 10 tribus bárbaras fueron cristianizadas. 7 de ellos aceptaron el cristianismo católico, porque el obispo de Roma llegó a ser el obispo más importante de entre los obispos del imperio, por el hecho de que la sede se trasladó de Roma a Constantinopla. Y finalmente había 3 tribus bárbaras, los erulos, vándalos y ostrogodos, que hacían resistencia, no reconocían al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias santas. Y entonces había guerra. Los 2 emperadores romanos, primero Zenón y Justiniano, hicieron 2 guerras santas para destruir los arianos y destruyeron los 3, los erulos primero, los vándalos después y los ostrogodos al final. En el año 538 cayó el tercero
fue arrancado el tercero de los cuernos. Y entonces, los 7 tribus que quedaron eran tribus sometidas al obispo de Roma, tribus cristianas católicas. Y quiero terminar leyendo lo que dice aquí, en este mismo libro de historia, página 286. Y fíjense qué impresionante lo que dice acá, este grueso libro de la historia, 286. Justiniano prosiguió la política de aproximación a Roma, iniciada por Justino, y restauró en su plenitud el catolicismo. Restauró en su plenitud el catolicismo. ¿Por qué? Eliminó los arrianos, los cuernos en oposición. Y dice la misma página de abajo, Justiniano, presentándose como defensor de la población católica. El ejército bizantino, mandado por Belisario, reconquistó el reino vándalo del norte de África, posteriormente la península itálica, controlado por los ostrogodos. Y de esta manera hemos puesto el fundamento y hemos desarrollado históricamente con mucho detalle cuáles eran estos 3 cuernos arrancados, cuáles eran estos 3 reyes derrocados por el cuerno pequeño. Una vez que desaparecieron de la historia, ya no hubo oposición para el Vaticano, el sistema papal en Europa, y pudo gobernar sobre los otros 7 tranquilamente, porque los otros 7 estaban sujetos a él, habían entregado su poder, su fe a la religión católica romana. Esto es Daniel capítulo 7, el inicio del cuerno pequeño. Ahora, en el próximo tema vamos a ver las otras características. Después de haber puesto el fundamento básico, muy firme, histórico, que nadie puede negar que simplemente ocurrió, vamos a ver en el próximo tema qué es lo que ocurre. Quiero utilizar los últimos instantes para decir que después de este cuarto imperio, reino terrenal, el enemigo de Dios, el desolador, el dragón, cuando venga Jesucristo, Él va a instalar el reino eterno divino donde reinará la paz, la justicia, el amor, donde reinará la eterna juventud. Es ahí donde queremos llegar. Lamentablemente, tenemos que estudiar estas cosas de la historia desagradables. Importante, Dios nos lo dio a través de las profecías para que nosotros estudiemos y entendamos, para entender el panorama profético, histórico de las religiones, de los imperios, para que nuestras mentes se aclaren y entendamos qué es lo que ha ocurrido, qué está ocurriendo y qué pasará, para ubicarnos bien en relación a las potencias mundiales, las religiones mundiales, el porqué de las cosas, para tomar nuestra decisión y poder nosotros ser parte del quinto reino, del último reino, del reino eterno de Dios, que nunca más dejará de existir, que será por siempre y siempre, que será gobernado por el Señor Jesucristo. Ahí es donde queremos llegar. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.